Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias por estar aquí en este encuentro virtual, por participar con vuestra presencia, que no es poco, con vuestra energía, con vuestro estar. Y muchas gracias también a Ecocentro por hacer posible este encuentro, por abrir esta ventana a través de Ecocentro Televisión. Una ventana que nos va a posibilitar en la tarde de hoy compartir acerca de los asuntos que hoy están candentes, de los asuntos que hoy centran fundamentalmente nuestra atención. Es decir, como dice el título del encuentro, lo que sucede en el mundo y sucede en tu vida, en nuestra vida, pero explicado de la manera más sencilla posible. Para ello voy a utilizar un esquema básico que es resultado de lo mucho que vengo compartiendo públicamente desde finales de marzo o principios de abril, desde que comenzó en su etapa ya fuerte lo que hemos llamado la crisis sanitaria del coronavirus, y compartir que Ecocentro va a tener la gentileza de poner a vuestra disposición ese esquema, ese texto básico que, como veréis, se divide en 5 partes, cada parte de ellas en distintos puntos. En total son 15 aspectos, 15 puntos los que vamos a compartir. Igualmente, en esta introducción me gustaría haceros referencia a que, gracias también a Ecocentro, vamos a celebrar en la Hospedería del Silencio un encuentro el próximo 26 de junio, el fin de semana del viernes 26 de junio, todo ese fin de semana, en 2 formatos, en función de la agenda y de la disponibilidad de cada persona, para concluir el domingo día 28 por la tarde o el lunes día 29 por la mañana. Y en ese retiro tendremos oportunidad de, con detalle, con mucho detalle, repasar lo que hoy de manera esquemática vamos a ir formulando, vamos a ir planteando. Os invito a los que estéis interesados e interesadas en participar en ello, que además Ecocentro lo ha diseñado como un encuentro de júbilo, un encuentro de fiesta, de contacto con la naturaleza, con el sol y con el agua, después de tantas semanas de confinamiento. Y habida cuenta de la buena respuesta que la convocatoria de Ecocentro para este retiro en la hospedería ha tenido, comparto con vosotros de que tendremos una segunda edición para aquellos que por razones ya de capacidad de la hospedería no puedan participar. Tendremos una segunda edición que celebraremos el fin de semana del 17 de julio. Así que lo mismo, aparte de este encuentro virtual que vamos a mantener ahora, vamos a tener ocasión de vernos físicamente muy prontamente. Muy bien, pues si os parece, arranco con lo primero que quiero compartir con vosotros como una certeza que deberíamos integrar en nuestro corazón. Cuando comparto, los que me conocéis un poco, sabéis que insisto en que yo no quiero convencer a nadie absolutamente de nada, para nada. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su evolución en consciencia, el discernimiento particular de cada cual es fundamental y cada uno tiene que cribar en su fuero interno toda la información y todo lo que le viene del exterior. Y por supuesto, por tanto, yo lo único que pretendo es aportar elementos de reflexión, elementos de información, elementos también de introspección para que después vuestro discernimiento llegue a las conclusiones que estime oportuno. Pero sí os quiero aportar lo primero, y es a modo de certeza, el hecho de que vivimos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Todos sabemos lo que es un huracán, todos sabemos lo que es la magnitud de un huracán, es decir, su intensidad. Incluso hay una escala que sirve para medir la intensidad de los huracanes, de los tifones, etc. Pues bien, estamos como sociedad y también evidentemente en lo que repercute en nuestra vida personal, en un momento, en una situación que se asemeja, analógicamente expresado, a un huracán de magnitud muy intensa, pero además aceleradamente creciente, es decir, una intensidad que va a más y va a más de manera acelerada. Y repito que esto lo planteo como certeza. Os lo planteo como certeza porque son abrumadores los datos que hablan al respecto. Da igual el ámbito social al que nos dirijamos para que podamos comprobar que estamos en lo que muchos expertos han denominado una crisis sistémica. Una crisis sistémica es aquella que se da a la vez con mucha fuerza y en muchos ámbitos. Y efectivamente,
en el ámbito de lo social, en el ámbito de la economía, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito humanitario, etcétera, etcétera. Por donde miramos podemos observar esa crisis fuerte y, por tanto, esa crisis global, esa crisis sistémica en la que estamos actualmente sumidos, en la que estamos actualmente viviendo. Personalmente, este tema me viene interesando hace ya tiempo. Y hace casi 2 años, en el verano del año 2018, empecé a colaborar con un proyecto de investigación que se puso en marcha en aquel momento, que se denominó y se sigue denominando Consciencia y Sociedad Distópica. Proyecto de investigación, Consciencia y Sociedad Distópica. Un proyecto que conforma un equipo de trabajo de expertos muy cualificados en ámbitos muy distintos y que tengo el placer de dirigir desde ese verano del año 2018. Pues bien, en ese proyecto durante un año, hasta septiembre del año 2019, hemos estado acumulando información, acumulando datos objetivos acerca de lo que ocurre en el mundo, qué está pasando en el mundo. Y hemos realizado un recorrido muy completo que está a vuestra disposición en una página web, en la página web del proyecto. De forma libre podéis acceder a todo lo que fue la labor de recopilación de algo más de un año a través del enlace sociedaddistópica.com, sociedaddistópica.com. Ahí encontráis un centenar de trabajos, documentos, textos, entrevistas, encontráis 160 documentos, textos, entrevistas de casi un centenar de personas, todas ellas de reconocido prestigio internacional y que están clasificados tanto por autores, para vuestro mejor conocimiento, para vuestro mejor acceso, en la página web están clasificados tanto por autores como por ámbitos temáticos. Y los ámbitos temáticos que se abordan en este proyecto de investigación y que encontráis en la web tienen que ver con la cultura y la educación, la ecología y el medio ambiente, la economía, la política, la salud, la sociedad, las tecnologías, la espiritualidad. Por tanto, son ámbitos temáticos muy diversos. Y del análisis que hemos realizado entre el verano del año 2018 hasta septiembre del año 2019, entramos después en la segunda fase del proyecto. La segunda fase del proyecto fue integrar toda esa información, darle el valor añadido precisamente de la integración de las aportaciones de tantas personas y personas tan cualificadas para dar lugar finalmente a un texto. Este texto acaba de ver la luz, vio la luz el pasado 7 de mayo a modo de libro y tiene como título Consciencia y Sociedad Distópica, exactamente igual que el propio proyecto, aunque se le añadió el subtítulo de Coronavirus, Estudio del Caso, porque se dio la circunstancia que evidentemente cuando comenzamos este proyecto en el verano del 2018 no se nos podía pasar por la cabeza, pero se dio la circunstancia de que cuando por el calendario del proyecto correspondía entregar todo ese material a la editorial, marzo del 2020, se vino encima lo que todos conocemos. A partir de ahí, habida cuenta de que aquí en España la propia editorial y la propia impresión tuvieron que paralizar sus trabajos, nos pareció a los coautores, a las personas que estamos trabajando en este proyecto de investigación, nos pareció una oportunidad, porque vimos que lo que estaba sucediendo con el coronavirus era un refrendo, era una comprobación, era una constatación de todo lo que ya teníamos escrito, 360 páginas que tenía en ese momento el libro que enviamos a la editorial. Lo que estaba ocurriendo con el coronavirus era una clara constatación y comprobación al respecto, con lo que nos pareció de enorme utilidad añadir un nuevo y último capítulo al libro, Coronavirus, Estudio del Caso, que ha completado el libro con un total de 430 páginas. Y lo importante de ese texto, como lo importante de lo que podéis encontrar libremente en la red, el libro podéis acceder a él, tenéis los datos en la propia web para acceder a él, lo ha publicado Ediciones Adalid. Lo importante y lo que se puede resumir es precisamente el hecho de que nos encontramos en medio de una humanidad y de una sociedad distópica. Y una humanidad y una sociedad distópica es, para que nos entendamos fácilmente, todo lo contrario de la utopía. La distopía es el antinomio, lo contrario, el polo opuesto a la utopía. Si la utopía tiene que ver con una humanidad ejemplar y por tanto deseable, la distopía tiene que ver con una humanidad indeseable, sufriente, alienada, etcétera, etcétera. Pues bien,
de una forma objetiva y no para introducir miedo, que ya hay demasiado miedo en el ambiente, no para introducir miedo, sino para introducir consciencia, y la consciencia no solamente es el conocimiento de uno mismo, sino también es el conocimiento de la realidad que nos rodea. Para conocer esa realidad tenemos que ser conscientes de que esa realidad viene marcada por la distopía. Estamos en un contexto distópico, en un contexto de crisis sistémica, en una sociedad distópica. Y esa sociedad distópica se presenta como en oleadas, Es como si estuviéramos viendo desde la orilla del mar distintas olas que vienen hacia nosotros. Cada nueva ola es un nuevo hecho distópico, un nuevo acontecimiento distópico. Os recuerdo que hace muy poco, aún de hecho, cuando ha venido la ola del coronavirus, la ola distópica del coronavirus, aún no nos habíamos recuperado de la ola distópica anterior, que fue la crisis financiera y bancaria que arrancó en el año 2008-2009. Aún estábamos tambaleantes por los efectos de aquella enorme crisis que comenzó siendo una crisis de los bancos, pero finalmente terminó siendo una crisis de los estados y de un volumen inmenso de deuda pública cuando los estados desviaron fondos públicos para salvar a la banca privada, con todo lo que ello conllevó, de reducción del gasto público, reducción de los derechos laborales y sociales, contracción de la economía, desempleo, destrucción de empresas. Aún estábamos saliendo de esa oleada distópica cuando ha llegado una nueva ola distópica, la que estamos viviendo en el momento actual. Y viendo objetivamente el horizonte podemos ver que como efectos directos de esta ola vienen nuevas olas, vienen nuevos acontecimientos distópicos que tienen que ver nuevamente con la economía, pero también tienen que ver con la implantación cada vez más de un Estado que algunos expertos como Byung-Chul Han, el ensayista surcoreano que vive en Alemania y que es uno de los pensadores más reconocidos actualmente a escala mundial, en el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica podéis encontrar artículos y trabajos de él, y él ya nos alerta de que estamos introduciéndonos en un estado de policía digital, donde las tecnologías se usan y se van a usar cada vez más para el control y el dominio de los ciudadanos, donde las tecnologías van a ser usadas para plasmar ese estado que él denomina, y creo que tiene mucha razón al darle este calificativo traducido al castellano, como un estado de policía digital. Todo esto lo podemos ver en el horizonte de ese mar, con las olas sucesivas, con las oleadas distópicas sucesivas que podemos entrever. Esta es la primera reflexión que comparto con vosotras y que comparto con vosotros. La certeza que cada cual lo pase por su propio discernimiento, la certeza de que estamos en una sociedad distópica, en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, donde las olas distópicas se van a ir sucediendo, lo están haciendo ya una detrás de otra. Esto a su vez, punto segundo que quiero compartir, tiene que ver esta distopía, este huracán, tiene que ver con lo que algunos autores, sobre todo filósofos, también algunos economistas de finales del siglo XX empezaron a llamar la economía mundo. Estamos en un sistema económico y estamos en un sistema social y estamos en un sistema institucional, es decir, en definitiva, estamos en un sistema en la acepción completa del término, en donde la economía todo lo domina. De ahí esa denominación, de ahí esa llamada a la economía mundo. Todo pasa por la economía. Por supuesto que esto comenzó muy atrás, esto no es nuevo, pero se ha plasmado fundamentalmente en la última parte del siglo XX y sobre todo en el arranque del siglo XXI. Ahora más que nunca se ha hecho verdad lo que ya nos dijo Antonio Machado en un célebre poema de los años 30, cuando decía él: no hay que confundir valor y precio, no hay que confundir valor y precio. Pues bien, ahora ya la confusión es completa, se han trastocado los valores y las cosas tienen el valor de su precio, no tienen el valor per se, sino el valor en euros. Incluso las personas tenemos ya el valor en euros, según los euros que tenemos, pues eso es lo que valemos. Y las cosas que teniendo un enorme valor no tienen ni siquiera precio, son cosas que no se nos enseñan a valorar, sino todo lo contrario, se nos influyen por sistemas de creencias cada vez más coercitivos a olvidar por completo.
la importancia de la amistad, la importancia del amor, la importancia de un amanecer, una puesta del sol, la importancia enorme de un paseo por la playa, la importancia enorme de un compartir como el que estamos desarrollando aquí esta tarde, que no tiene precio, que va más allá de los euros. Eso, todo ese sistema tiende a ignorarlo y a poner todo el énfasis en el precio de las cosas, en los euros, que las cosas cuestan, incluso, insisto, las personas. Esto viene de atrás. El sistema socioeconómico en el que estamos no ha surgido ahora. Muy brevemente me gustaría compartir con vosotros que el sistema en el que estamos actualmente arrancó aproximadamente en el siglo XVI. A partir de ahí, este sistema socioeconómico ha ido evolucionando, ha tenido distintas fases. Y para que os hagáis una idea precisa que os sirva para vuestra reflexión, en economía política, asignatura que yo he dado en la universidad durante 31 años, hasta que dejé esa docencia universitaria porque ya no sentía, porque ya no resonaba con lo que mi interior me decía, pero durante 31 años he estado dando clases de economía política en la Universidad de Sevilla y en otras universidades españolas y extranjeras, y como resumen de todo lo que he podido ir aprendiendo en tantísimos años de docencia, el sistema socioeconómico en el que estamos ha tenido una evolución desde el siglo XVI. La primera fase fue del siglo XVI al siglo XVIII. Es la fase de arranque del sistema y de paulatina consolidación. El sistema siempre ha aspirado a maximizar el beneficio. Los agentes económicos que operan en el sistema, es una característica fundamental del sistema, lo que persiguen es el mayor beneficio, la máxima ganancia. Y en aquellos siglos, del XVI al XVIII, la fuente fundamental de la ganancia estaba en el comercio de mercancías, en el comercio fundamentalmente de bienes. En aquella época se empezaron a abrir mercados. Los mercados que eran fundamentalmente locales y fundamentalmente regionales se empezaron a ampliar. Lo que hizo Marco Polo con el tráfico de la seda a China es un buen ejemplo para entender lo que supone esta apertura de mercados, que da lugar a una ganancia como no se daba en ningún otro sector en aquel momento. Por supuesto, no se daba en la agricultura, que era el sector económico preponderante. Fue ahí, en el mercantilismo, en el comercio, donde se encontró la ganancia, la base fundamental de la ganancia. Y el comerciante era el agente económico estrella, porque era ahí donde se concentraban los mayores beneficios. La revolución industrial del siglo XIX abrió una mutación en el sistema y nos llevó a una nueva fase del sistema. Esa nueva fase tiene que ver, por tanto, con las dos grandes oleadas de la revolución industrial, a principios del siglo XIX y pasada la primera mitad del siglo XIX. La revolución industrial aporta una revolución científico y tecnológica, no como la que tenemos ahora, pero para la época fue muy importante. La máquina de vapor, la electricidad, etcétera, conllevan una transformación, una mutación en ese sistema socioeconómico, de modo y manera que la fuente fundamental de la ganancia ya no estaba en el comercio, pasó a estar en la producción. El sistema de puramente mercantilista se transformó en productivista. Eso no significa que el comercio no tuviera su peso, por supuesto que lo tenía, como lo tenía la agricultura, pero repito, porque es la clave para entender cómo funciona y evoluciona el sistema, donde de verdad se ganaba dinero, ya no era en el comercio, sino que era en la producción. La producción, gracias a la maquinaria, gracias a la electricidad, gracias a la revolución industrial, la producción del mayor número de bienes posibles en el menor tiempo posible y para venderlos con el mayor precio posible. Mayor volumen de producción posible en el menor tiempo posible, con el menor coste posible y para ser vendidos al precio mayor posible. Ahí es donde se situó la fuente de la ganancia. Y ese sistema vivió de esa manera entre el siglo XIX y el siglo XX. Y a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI hemos vivido una nueva mutación del sistema. Tiene que ver con la sociedad distópica, tiene que ver con este huracán de magnitud aceleradamente creciente. Esa nueva mutación que ha tenido el mundo de la economía mundo, porque por la economía pasa todo actualmente en la vida de la humanidad, y nos guste o no nos guste, en nuestra propia vida. Esa nueva mutación que ha tenido el sistema hace que la fuente de la ganancia ya no sea ni el comercio, primera fase,
ni la producción, la industria, etcétera, segunda fase, sino que hoy la fuente de la ganancia está en la especulación, en el movimiento de capitales, en la inversión y desinversión. Es la especulación cortoplacista, la especulación para ganar en el menor tiempo posible, lo más posible, aprovechando además la globalización que ya, gracias a la revolución tecnológica, está imperando en el planeta. Estamos en una nueva fase del sistema que se caracteriza, ahí es donde está la fuente de la ganancia, se caracteriza por ser la especulación cortoplacista y global. Ganar lo más posible al menor tiempo, en el menor tiempo posible, gracias a la especulación. Y eso hace que ni el comercio, ni la agricultura, ni la industria sean el sector preponderante, porque esa especulación tiene como base el sistema financiero, y el sistema financiero tiene como base la banca, de tal forma que el sistema financiero y la banca se han convertido en el referente de esta nueva fase en la que ha entrado la evolución del sistema socioeconómico vigente. Y esa especulación tiene mucho que ver también con el hecho de que el propio dinero, como eje fundamental del sistema, el propio dinero se ha convertido en algo virtual. Creo que ya lo sabemos todos, no es necesario que insistan mucho al respecto, de que los billetes y las monedas, pero fundamentalmente los billetes, que son los que tienen más valor, me da igual que sea un billete de 5 euros que un billete de 500 euros, no tienen ningún valor, tienen el valor de lo que hemos convenido que tienen, porque ese billete no tiene ningún respaldo. Hay gente todavía que cree que existe el patrón oro, o el patrón plata, o el patrón bimetálico. Eso hace mucho tiempo que dejó de existir. Las dos últimas monedas, las dos últimas divisas, que cuando se creaban billetes respaldaban esa creación de dinero con oro, fueron la libra esterlina y el dólar estadounidense. Pero la libra esterlina dejó de hacerlo en 1959 y el dólar estadounidense dejó de hacerlo en 1971. Es decir, llevamos ya casi medio siglo en el que ninguna moneda en el mundo, ninguna divisa, ningún billete, cuando se crean en la máquina, en la imprenta de crear billetes, tienen ningún tipo de respaldo. Con lo que los billetes que la gente tiene realmente no tienen nadie que lo avale. Recordaréis algunos quizás que hubo una época aquí en España, hasta el año 1992, por cierto, se hizo así, donde cuando se emitían billetes se ponía en el billete: el Banco de España pagará al portador, y aparecía la firma del gobernador del Banco de España. Eso ha pasado a la historia. Ahora nadie respalda nada, ni nadie paga al portador por ese papel. El dinero es algo absolutamente virtual, que se hace más virtual todavía porque la mayor cantidad de dinero que se mueve en el mundo no es ni siquiera de billetes, son las anotaciones contables de los bancos, porque cuando tú tienes un ingreso porque vendes una casa, pongamos por caso, tú lo introduces en un banco, pero el banco ese dinero se lo presta a otro que se compra con ello lo que sea, y al comprar lo que sea, al que se lo ha comprado, que coge ese dinero, entre comillas, lo vuelve a meter en el banco y ese banco se lo vuelve a prestar a otro. Eso es lo que se llama la creación de dinero bancario, que es la base fundamental del dinero que existe en el mundo. Por tanto, tanto en billetes como por las anotaciones contables de los bancos, estamos en un mundo económico, financiero, monetario, absolutamente virtual, que es el caldo de cultivo fabuloso y sensacional para la especulación creciente, que es la que prima en el sistema. Por tanto, estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente que se soporta sobre un eje que es la economía mundo. Todo pasa por la economía, todo pasa por lo que la economía supone y representa. La política, que tuvo su autonomía en el siglo XIX, quizás durante décadas en el siglo XX, hoy depende de la economía, puesto que son las grandes corporaciones multinacionales, financieras, empresariales, las que de verdad están imponiendo su lógica a escala del planeta. El mundo de las artes, que también tuvo en su momento su ámbito de autonomía, esos artistas de la segunda mitad del siglo XIX que proclamaban el arte por la creación, el arte por el ejercicio del don. Todo eso ha quedado contaminado a lo largo del siglo XX y está súper contaminado en la actualidad, porque el mercantilismo, el precio, todo lo que tiene que ver con las estrategias de marketing en el amplio sentido de la palabra, es lo que prima mucho más que por el valor en sí de las cosas, y en este caso por el valor de verdad de la creatividad de las personas. Todo ha quedado absolutamente contaminado en esta economía mundo, que tiene, por último, y termino esta reflexión
que estoy haciendo al respecto con vosotros y con vosotras, tiene hoy dos soportes. Esta economía mundo, esta especulación cortoplacista y global a la que vengo haciendo referencia, tiene actualmente dos pilares. Uno de esos pilares lo acabo de citar, las grandes corporaciones empresariales y financieras. Tener en cuenta lo siguiente, son los nuevos imperios. Siempre ha habido imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Pues bien, ahora, en este arranque del siglo XXI, tenemos ante nosotros un nuevo tipo de imperio que rompe los esquemas de los imperios que hemos conocido a lo largo de la historia y que esas grandes corporaciones transnacionales, financieras y empresariales. Tener en cuenta que estas grandes corporaciones, las 10 primeras del ranking, las 10 primeras, solo 10 de estas grandes corporaciones, de estos 10 grandes imperios o emporios financieros y empresariales, las 10 primeras manejan el mismo nivel de recursos que 184 países, que 184 estados. Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas hay 193 países miembros, más 2 países observadores, Palestina y la Santa Sede. En total, 195. Pues bien, las 10 mayores transnacionales que hay en el planeta manejan el mismo valor, los mismos recursos, tienen el mismo valor que lo que supone la economía de 184 países. Creo que esto habla bien a las claras de la importancia que han adquirido estos imperios a los que hago referencia. Igualmente hay que tener en cuenta que las 200 primeras grandes corporaciones tienen en sus manos más del 75% de la economía mundial y que como ahí la concentración empresarial y financiera es cada vez mayor, ya por el año 2025 al 2030, todos los estudios serios que se han efectuado al respecto nos muestran que serán 150 transnacionales, 150 corporaciones financieras y empresariales las que dominen aproximadamente el 83-85% de la economía mundial. Estos son los nuevos imperios, que gracias a la revolución tecnológica operan a tiempo real. Ya no hay día y noche en su operación, porque están continuamente operando por todo el mundo. Y gracias también a la revolución tecnológica se han convertido en emporios globales, que se mueven por el planeta sin barreras, sin fronteras y sin que los gobiernos hagan nada ni puedan hacer nada realmente para hacerle frente. Es más, hay que decir con claridad que los gobiernos se ven sometidos a los dictados y a los criterios de estos grandes emporios, habida cuenta del enorme poder económico y financiero que despliegan. Este es un hito histórico fundamental también para entender la sociedad distópica en la que estamos y el huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos. Esa corriente especulativa que tiene como elemento central este nuevo tipo de imperios que son los emporios, las corporaciones financieras y empresariales. Y junto con ello, segunda columna, segundo hito, una élite muy minoritaria. Siempre ha habido élites en la historia de la humanidad, pero ahora hay una élite que concentra un enorme poder y que además es más minoritaria que nunca. Me explico mejor. Según los datos que se manejan en economía, en el año 2015 se produjo por primera vez, y ya se ha consolidado desde entonces, pero se produjo en el año 2015, hace por tanto 5 años, se produjo por primera vez un hecho insólito, que el 1% de la población mundial, acumule más recursos y más riqueza que el 99% restante. Actualmente la población del planeta somos unos 7.700 millones de personas. Pues bien, el 1%, unos 70 millones de personas, tienen más patrimonio y riqueza que los 7.700 millones restantes. Es un dato apabullante, ¿verdad? Pero el dato se hace más apabullante todavía cuando se escarba en ese 1%, porque lo que nos encontramos, y no es ni mucho menos difícil ver esta conclusión, lo que nos encontramos es que dentro de ese 1% hay a su vez un 1% que es el que más acumula. Hablamos, por tanto, no ya del 1%, sino del núcleo duro de ese 1%, que es otro 1%. Dicho de una forma coloquial, el 1% del 1%. Y ya no estamos, por tanto, ante 70 millones de personas, estamos ante unas 700.000
en comparación con los 7.700 millones de seres humanos que somos en el planeta. Pero es que a su vez, si escarbamos dentro del 1%, lo que nos encontramos son familias, redes familiares, redes accionariales con una serie de cabezas visibles, que son los que realmente manejan, permitirme que me exprese así, manejan el cotarro. Y esos personajes, esas personas que manejan el cotarro, no son más de unas pocas decenas. No estamos en condiciones, ni yo ni nadie creo, de afirmar si son 30 o son 70. No estamos en condiciones de dar un número preciso, pero sí sabemos que son unas pocas decenas de personas. Y son esas pocas decenas de personas las que constituyen de verdad esa élite minoritaria a la que he hecho referencia y que acumula a través de su propio patrimonio, pero también a través del control de los mayores paquetes accionariales de los imperios financieros y empresariales a los que hacía referencia anteriormente, manejan esa economía mundo que impera globalmente en el momento actual. Esto nos da una foto, perdonadme que me haya detenido mucho en este tipo de asuntos, pero quería sentar bien el panorama, el escenario en el que nos encontramos. Esta es la realidad objetiva, que insisto, yo incluso sabiendo que es así, tengo esa certeza, pero lo someto a vuestra reflexión, lo someto a vuestra consideración, lo someto a que indaguéis, a que investiguéis, a que busquéis fuentes de información solventes. Iréis viendo que en la medida en que vayáis investigando y acudiendo a fuentes solventes, no fuentes manipuladas, hay muchas fuentes manipuladas precisamente por esa élite minoritaria, precisamente por esos emporios financieros y empresariales, podréis ver que efectivamente estamos en este huracán de magnitud creciente, aceleradamente creciente, con las connotaciones que acabo de compartir con vosotros y con una minoría muy minoritaria que se ha hecho con el control de la humanidad. Me gusta denominarlo los amos provisionales del mundo. Son los amos del mundo, pero son provisionales. ¿Son provisionales por qué? Y permitidme ahora que dé un pasito más en mi exposición, porque la humanidad, la evolución en conciencia de la humanidad es imparable. Es imparable vuestra evolución en conciencia, es imparable mi evolución en conciencia y es imparable la evolución en conciencia de la humanidad. Y es el tercer punto que quiero compartir con vosotros, es que en nuestra evolución de conciencia, la personal y la colectiva, el traje, utilizo otra expresión coloquial, el traje se nos ha quedado estrecho. La humanidad ha evolucionado a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios. Lo podemos comprobar haciendo un repaso de la historia, incluso de la historia que de aquella manera, con muchas lagunas y con más de un engaño, nos enseñan los libros oficiales de historia. Pero podemos comprobar cómo la humanidad ha ido evolucionando y ha ido evolucionando en conciencia. La propia revolución científico-tecnológica que estamos actualmente viviendo es consecuencia de la evolución en conciencia de la humanidad, de la expansión de la mente abstracta de la que hablaban ya los libros antiguos. Es un fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. Cosa distinta es el uso que a esas tecnologías algunos quieren darle, pero per se es un fruto de la evolución en conciencia humana. Y la humanidad ha venido creciendo, y ha venido creciendo de un modo y una manera que el traje que nos ha servido para este largo recorrido histórico, el traje que nos ha servido para vivir estos milenios y estos siglos, ese traje ya no nos cabe. También tiene que ver con este huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos inmersos, porque también se está produciendo este hecho. Ya a la humanidad como tal, el traje se nos ha quedado estrecho. Hay que tener en cuenta que ese traje, ese sistema, lo hemos realizado, lo hemos construido con una visión del mundo, lo hemos construido con una percepción de las cosas que ha tenido mucho que ver con el yo, la consciencia del yo. La consciencia del yo es un éxito de la evolución. El que haya seres vivos que tienen una consciencia, una autoconsciencia, es un éxito de la evolución e impulsa el proceso evolutivo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos seres vivos van evolucionando. Y además, en mi percepción de las cosas, las almas que van encarnando en esos seres vivos van evolucionando en autoconsciencia. Y hay un momento determinado de que el aferramiento al yo ya no nos vale. Ya empezamos a percibir la vida de otra manera. Ya empezamos a percibir la vida de la forma
que ese gran místico del siglo XX, principio del siglo XXI, que ha sido Willy Jagger, muerto recientemente, él hablaba de una conciencia transpersonal. Y ha habido otros grandes místicos que han hecho referencia a una conciencia interpersonal. Es la conciencia que sentís muchos de vosotros, que siento yo, que va más allá del pequeño yo y que incluso empieza a darse cuenta de algo que es fundamental, que detrás de la apariencia hay una esencia y que detrás de mi apariencia, mi corporeidad, mi pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, hay algo más, hay una esencia que no conoce la muerte, una esencia que no tiene fecha de caducidad, una esencia que es nuestro verdadero ser. Y esa esencia, con el nombre que cada uno quiera darle, energía, espíritu, alma, conciencia, me da igual, el nombre es lo de menos, esa esencia es la que cada vez más seres humanos están descubriendo, están tomando conciencia, y la humanidad también. Y claro, cuando uno empieza ya a salir de la percepción del pequeño yo y empieza a ver el mundo y empieza a ver la vida y empieza a verse a sí mismo como algo más, eso supone un salto evolutivo de un enorme calado. Lo está viviendo la humanidad actual y eso hace que ese traje que nos ha servido durante milenios ya no nos sirva. El traje se nos ha quedado estrecho y esa estrechez se ve además incrementada por toda la dinámica de control, de dominio, de acumulación por unos pocos, etcétera, etcétera, a lo que vengo haciendo referencia. Los pilares que nos han servido durante milenios ya no nos valen. Estamos en una humanidad que ha dado de sí lo que tenía que dar de sí y ahora da síntomas de agotamiento, da síntomas de estar en colapso. Y esto me lleva, junto con el hecho de que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, junto al sistema de economía mundo al que he hecho referencia, junto con el hecho de que el traje se nos ha quedado estrecho, me permite plantearos una cuarta metáfora. La casa de la humanidad, hoy ya es una ruina. Ha dado de sí lo que tenía que dar y hoy ya se está viniendo abajo. Y es una casa que se está viniendo abajo desde sus pilares. Ya no nos valen a una enorme cantidad de seres humanos, ya no nos sirven los pilares del egoísmo, del egotismo, del egocentrismo, los pilares del mercantilismo, del economicismo, del narcisismo, los pilares de la distracción lela, del entretenimiento tonto, de la deshumanización, de la desnaturalización, del alejamiento de la naturaleza, del daño a las otras formas de vida. Eso ya no nos vale. Aspiramos a algo distinto, aspiramos a una nueva casa y podemos contemplar que esta casa es una ruina y es una ruina desde sus cimientos. Ha dado de sí lo que tenía que dar. Nos tenemos que despedir de ella con agradecimiento, como cuando vivimos en una casa familiar que ha servido de generación en generación y ya la casa no da más de sí. Nos tenemos que despedir de ella con agradecimiento, no con resentimiento, incluso con comprensión de los que todavía están ahí. Incluso esa élite a la que he hecho referencia, que está ahí todavía en ese mundo de egoísmo, de egocentrismo, de acumulación. Finalmente, daros cuenta que los que se mantienen ahí, que aparentemente algunos lo envidian u otros lo odian y quieren luchar contra ellos, realmente son unos desalmados, entre comillas. Están acumulando, pero están arruinando su alma, están arruinando su proceso de evolución en conciencia por su aferración a lo material, por su aferración a lo puramente económico. Están ahí anclados en ese pequeño yo. Ha llegado el momento de que esa casa nos despidamos de ella con muchísimo cariño, con mucho agradecimiento y nos pongamos manos a la obra de construir una nueva casa. Y, por favor, es importante, esta casa es una ruina desde sus cimientos. Por tanto, cuando una casa es declarada en ruina y esa ruina se debe a que sus cimientos se están quebrando, ninguna persona sensata le echaría dinero a la casa para remodelar el tejado, para rehabilitar los tabiques, para reformar la cocina o para hacer un nuevo cuarto de baño. Si la casa se está cayendo desde sus cimientos, ¿a cuenta de qué le vas a echar dinero a la casa? Pues bien, esta reflexión íntima la tenemos que hacer cada uno de nosotros. No gastemos energías en esa vieja casa. No pretendamos reformarla, no pretendamos de alguna forma mejorarla. Se está cayendo.
donde tenemos que poner nuestra conciencia, donde corresponde en este momento histórico, porque es un momento realmente histórico en el devenir evolutivo de la humanidad, donde corresponde que pongamos nuestra conciencia, nuestra atención y nuestra energía, es en la construcción de la nueva casa. A ello me referiré dentro de unos minutos, a la construcción de la nueva casa. Es nuestra responsabilidad. Hemos tenido una casa que nos ha servido durante milenios, ya no nos vale, está agotada en sí misma y lo que nos corresponde es dejar esa casa y construir una casa nueva que responda por sus estructuras, por sus características, a esa evolución en conciencia más abierta, más plena, más compasiva, más humana, más natural a la que estamos llamados y que afortunadamente ya late en el corazón y brilla en el alma de tantos y tantos y tantos seres humanos. Ahora hablaremos más adelante de la construcción de esta nueva casa. Pero antes de llegar a ello, creo que es importante que nos detengamos en una serie de reflexiones, porque el escenario que he dibujado de la sociedad distópica, la economía mundo, los imperios empresariales y financieros, la pequeña élite que domina, etcétera, 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 ya he apuntado que no lo pongo de manifiesto para transmitir ningún tipo de miedo, sino para transmitir conciencia. Y esa conciencia nos debe además servir para darnos cuenta que esas olas distópicas, estos acontecimientos distópicos a los que vengo haciendo mención, son un acicate para la propia evolución en conciencia de la humanidad. Es decir, cada nueva ola distópica es una oportunidad que hace que cada vez más seres humanos se dispongan a dejar la casa vieja y pongan su intención y su acción en la construcción de la nueva casa. Cada nueva ola distópica, cada nuevo calentón distópico es una nueva oportunidad. Y tenemos que vivirlo como eso, no como una amenaza, sino como una oportunidad para que cada vez seamos más los que tomamos conciencia, los que abrimos nuestro corazón, los que expandimos nuestra conciencia, cada vez más. Con lo que estamos viviendo actualmente, lo habréis palpado ya. Hay personas que no ven, o hay personas que entreven y no quieren ver, pero también hay muchas personas que antes no veían y ahora empiezan a ver y se empiezan a dar cuenta de cosas. En mi ámbito familiar, en mi ámbito de amistades, en mi ámbito de relaciones personales, lo estoy percibiendo en estas semanas como personas que hasta hace no mucho de todo lo que tuviera que ver con conciencia, con nuevos paradigmas, con dejar pautas y hábitos del viejo mundo. Antes no lo computaban, ahora están abiertos, ahora empiezan a interesarse, ahora empiezan a andar. Se ha abierto la puerta y esa puerta una vez que se abre, se ha abierto. Y es maravilloso. Y se debe a esta distopía, a este nuevo hecho distópico que por otra parte trae consigo tanto dolor y tanto sufrimiento. Y por supuesto lo que estoy compartiendo y diciendo acerca de que cada nueva oleada distópica es una oportunidad para el crecimiento y la evolución en conciencia personal y colectiva no justifica a los que están detrás de esos acontecimientos distópicos originando tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero el hecho que ahora quiero sobre todo subrayar es esta circunstancia de que los calentones distópicos son una oportunidad para que cada vez más personas tomen conciencia. Y eso me lleva a poner ante vosotros y vosotras otra metáfora más, que es la de la rana hervida. La rana hervida es un experimento de laboratorio, y es un experimento de laboratorio que tiene que ver con el hecho de que si cogemos una ranita, es un animal precioso, la verdad es que me da apuro utilizar como ejemplo este experimento de laboratorio, pero es que es muy descriptivo de lo que quiero compartir. Si cogemos a una ranita preciosa y la metemos en un recipiente con agua natural, a temperatura natural, la ranita chapotea tranquilamente en el agua. Si ese recipiente lo ponemos en un horno, lo ponemos en un hornillo y lo calentamos, si lo vamos calentando poco a poco, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la rana morirá hervida. Morirá hervida porque al principio está chapoteando en el agua a temperatura natural. Cuando el agua se vaya calentando poco a poco, se encontrará a gusto, porque el agua calentita le va a producir una sensación agradable. Pero cuando el agua se siga calentando poco a poco, esa ranita le va a entrar un sopor y va a terminar adormeciéndose. Y como el agua se sigue calentando poco a poco, finalmente la pobre ranita va a morir hervida. Ese es el experimento de la rana hervida, que tiene una segunda parte. La segunda parte es que cogemos a la ranita, la metemos en el mismo recipiente con agua a temperatura natural y en lugar
de calentar el recipiente, el agua, poco a poco, le damos grandes calentones. ¿Qué es lo que sucede? Que ante esos grandes calentones la rana brinca, la rana salta del recipiente y la rana no muere hervida. Pues bien, que sirva esta metáfora, que sirva este experimento, que sirva este ejemplo del experimento de la rana hervida para entender que cada nuevo calentón distópico, porque no son calentones graduales, son enormes calentones, cada nueva ola distópica es una oportunidad para que las ranas, es decir, para que los seres humanos en conciencia nos demos cuenta de cosas y brinquemos hacia una nueva forma de vida que tenga mucho más que ver con nuestra esencia que con el aferramiento a la apariencia en la que hemos vivido durante tanto tiempo. Esto tiene que ver también con lo que nos enseñó, los han enseñado muchos hombres y muchas mujeres sabios y sabias, y que plasmó de una manera sensacional ese gran místico y ese gran ser humano que fue Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz, y lo plasmó en un poema hermosísimo que se titula La noche oscura, la noche oscura. Y Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, nos habla del papel de la noche. La noche oscura del alma, es el sufrimiento, es el dolor, es todo lo que conllevan todas esas experiencias vitales que vivimos y que nuestra mente no quiere vivir. Pero sin embargo él se dio cuenta, como seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras ya os habréis dado cuenta, de que esas noches oscuras, esas circunstancias adversas de la vida, esa enfermedad, ese fallecimiento de un ser querido, esas rupturas traumáticas de pareja, esos gravísimos problemas económicos que pueden llegar a la vida de las personas, todo ello nos tambalea. Son noches oscuras que pueden hundirte, pero también son a su vez una enorme oportunidad para darte cuenta, para evolucionar en conciencia. Es por eso que, hablando de esa evolución de la conciencia, en ese poema, Juan de la Cruz nos dice: oh noche, ¿no?, amable más que alborada, oh noche como guía, esa noche que nos ayuda a nuestra evolución conciencial. Y las olas distópicas, los acontecimientos distópicos, son noches oscuras, personales, pero también colectivos, porque las noches oscuras funcionan de la manera que acabo de compartir, no solamente a nivel individual, también a nivel general, también a nivel social, también a nivel colectivo. Estoy convencido que muchos de vosotros habéis vivido esto en primera persona. Sabéis, no en teoría, sino en la práctica de vuestra vida, de lo que estoy hablando. Cómo ese terremoto, cómo esa convulsión, cómo esa noche oscura, cómo ese acontecimiento distópico que llegó a vuestra vida personal os llevó, os impulsó a una forma de vida distinta, os empujó y fue un factor de impulso en vuestro proceso de conciencia. Esto ocurre a nivel personal y también ocurre a nivel colectivo. Eso es de lo que tenemos que darnos cuenta, que las noches oscuras, esos calentones distópicos, esas noches oscuras son factores de impulso desde el punto de vista de nuestra evolución en conciencia, y son factores de impulso desde el punto de vista de la evolución en conciencia de toda la humanidad en su conjunto. Lo que me lleva a poner ante vosotros una nueva metáfora. La metáfora en este caso es un tren. Decía hace un ratito que la humanidad evoluciona en conciencia y que esa evolución en conciencia es palpable a lo largo de la historia. Nos está llevando a que el traje se nos haya quedado estrecho, tiene que ver con que la casa ya no nos valga y tengamos que ponernos en marcha para construir una nueva casa, y esa evolución en conciencia podemos verlo como un tren que avanza. Y os pregunto, ¿un tren para avanzar? ¿Sobre qué avanza el tren? Su recorrido de avance, ¿sobre qué lo hace? Sobre dos raíles, ¿verdad? Sobre dos raíles. Y esta metáfora es muy importante para entender lo que está pasando en vuestra vida y lo que está pasando a nivel general y a nivel de la humanidad en su conjunto. Que la evolución en conciencia es como un tren y que avanza sobre dos raíles. Y esos dos raíles son la distopía y la utopía. La utopía y la distopía. En vuestra vida y en la vida colectiva de la humanidad hay utopía. Claro que hay utopía en vuestra vida. Estamos aquí, yo creo que todas las personas que estamos aquí convocados por Ecocentro Televisión tenemos una parte de nuestro enfoque, de nuestra visión de la vida, que podemos calificar de utópica. Queremos sacar lo mejor de nosotros mismos, ser agentes activos de algo que realmente sea nuevo, de que ese algo nuevo tenga más coherencia y tenga más consistencia con lo que realmente somos,
una forma de vida personal y colectiva más humana, más natural, que recupere el valor de las cosas, que salga de la inconsciencia en la que hemos estado durante tanto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa utopía está en vuestra vida y esa utopía está en la humanidad. Hay multitud de personas que no solamente en la teoría, sino en la práctica, están haciendo con vocación de servicio cosas muy importantes, con mucha compasión, con mucho amor, de forma desinteresada. No salen en los telediarios, que se dedican a otras cosas, se dedican a desinformar, a introducir miedo, pero la realidad es que la utopía está presente en el mundo. He hablado mucho de distopía, pero esta utopía también está en el mundo y hay muchas pruebas al respecto. Millones y millones, miles de millones de personas, muchas de ellas de forma absolutamente anónima y la mayoría de ellas no en grandes círculos, sino en sus círculos más concretos de donde desarrollan su día a día, que están haciendo aportaciones muy importantes en esta clave utópica del avance hacia una humanidad que sea más humana y una humanidad en definitiva que sea realmente mejor y más ejemplar. Hay multitud de manifestaciones en el mundo actualmente que ponen esto de manifiesto. Y junto con esa utopía está la distopía, a la que ya he hecho referencia y en la que no voy a insistir. Y podemos ver, por tanto, que la evolución de la conciencia se hace de cero utópico, porque claro, cuando una persona o muchos seres humanos hacemos cosas en clave utópica, eso supone un empujón a la evolución en conciencia de la humanidad. Pero la distopía, por el ejemplo de la rana hervida, por el ejemplo de las noches oscuras que he compartido ya, también es un acicate para la evolución en conciencia de la humanidad. Y cuando esto lo comprendemos, esto es fundamental para vivir con serenidad y con calma los episodios que tenemos delante y los que lo sucederán. Las olas distópicas, las que hemos vivido, las que estamos viviendo y las que viviremos. Vivirlas con serenidad y vivirlo con calma. Forma parte de la evolución en conciencia de la humanidad. Y hay personas que me dicen, ya Emilio, pero yo ya creo que ya he dado ese paso. Yo creo que ya he dejado esa casa vieja y ya me he puesto a construir la nueva. ¿Por qué tengo yo que vivir esos acontecimientos distópicos con todo lo que conllevan, ¿no? De sufrimiento, de dolor, etcétera, etcétera? Pues bien, lo hacemos por amor, por amor. No se me ocurre otro término más claro y más gráfico al respecto, por amor, porque hay otras almas encarnadas en seres humanos que todavía no han llegado a este punto. Y podríamos decir, mira, pues esto se acaba ya. Y las que estén en condiciones, por su evolución en conciencia, de configurar la nueva humanidad, la nueva casa, que pasen ya a la nueva casa. Y que los que no tengan esa evolución en conciencia, pues entre comillas, que se aguanten y que pasen con ellas lo que tenga que pasar, que se queden en este viejo mundo, que se colase, que se hunden. Pero la evolución en conciencia precisamente nos lleva a la compasión. Y de verdad, creo que merece la pena el seguir viviendo en este huracán de magnitud aceleradamente creciente, que merecen la pena nuevas oleadas distópicas para que seamos más, para que cada vez más seres humanos, es decir, para que cada vez más almas encarnadas den este paso. No es casualidad que seamos tantos en el momento presente. Las almas que hemos venido encarnando durante milenios, como en rotación, ahora vas tú, ahora voy yo, ahora me toca encarnar a mí, ahora te toca encarnar a ti. De un tiempo a esta parte, todas estamos encarnando a la vez. La población humana en el siglo XIX era de 1.000 millones de personas. En el año 1900, 1.230 millones de personas. Ahora nos estamos acercando aceleradamente a los 8.000 millones de personas. Esto no es casualidad, esto tiene un trasfondo trascendente. Las almas queremos estar encarnadas ahora, porque es un momento sublime, es un momento histórico, es el momento de dejar una casa que nos ha servido durante mucho tiempo y ponernos a construir otra que además se va a caracterizar porque por fin, va a tener que ver con lo que realmente somos. Y aquí estamos todas viviendo estas experiencias y las oleadas distópicas, cada nueva ola es una oportunidad para que más almas den ese paso adelante. Y las que consideréis que ya habéis dado ese paso adelante, pues por compasión y por amor tenemos que seguir aquí. Tenemos que seguir aquí acompañando, tenemos que seguir aquí dando la mano, tenemos que seguir aquí con vocación de servicio. Debemos seguir aquí en esta gran tarea colectiva de construir una nueva casa y que en esa casa puedan estar muchas almas de las que hemos venido compartiendo en esta humanidad que ya se ha quedado atrás. Y para entender cómo pasamos de la vieja casa a la nueva casa, os pongo otra nueva metáfora.
porque estamos diciendo desde el principio, es el título de este encuentro, de intentarlo hacer fácil, ¿verdad? Pues intentando hacerlo fácil, os pongo la metáfora de cómo evoluciona una célula. Lo podéis encontrar en los libros de biología o lo podéis encontrar simplemente en Wikipedia. Se nos dice que una célula nace, se desarrolla y hay un momento determinado que el proceso celular va como agotándose. Y de esa célula, que ya ha cumplido su ciclo, ¡plac!, surge una nueva célula. Se dice que surge por mitosis, que surge por yemación, surge una nueva célula. Hay una célula, es decir, un ciclo de vida que ha tenido su función, pero que se ha agotado. Y de ese ciclo de vida que se ha quedado viejo, ¡plac!, sale el nuevo ciclo. Es así como podemos reflejar, evidentemente, de manera muy coloquial, la evolución de las células, que tiene mucho que ver con la evolución de los ciclos que se da en toda la vida y se da en el universo. Se escenifica muy bien en una célula, pero se da arriba y abajo y arriba, en todo el universo, en toda la existencia y en todas las dinámicas de vida. La célula nace, se desarrolla, se va agotando y llega un momento determinado que surge una nueva célula. Pues bien, para que esa nueva célula surja, ¿qué es lo que sucede en la célula vieja? Es un tema muy interesante de sopesar y de reflexionar. ¿Qué sucede en la célula que se ha quedado ya vieja, que se está ya agotada? ¿Qué sucede para que surja la nueva? Pues bien, lo que podemos ver es que en la célula vieja se produce la confluencia de dos tipos de fuerza. Dos tipos de fuerza que conviven en la vieja célula. Están, por un lado, las fuerzas creativas, es decir, dentro de la vieja célula hay fuerzas que están generando el potencial suficiente para que por yemación o por mitosis surja la nueva célula, se inicie y arranque el nuevo ciclo. Esas fuerzas creadoras y esas fuerzas creativas están ahí. Y precisamente cuando esas fuerzas creadoras y esas fuerzas creativas tienen la potencia suficiente es cuando ¡plac!, surge el nuevo ciclo. Y junto con esas fuerzas evolutivas, junto con esas fuerzas creadoras y creativas, también en el seno de la vieja célula hay otras fuerzas que son involutivas. Son fuerzas que no promueven la evolución, sino todo lo contrario, el anquilosamiento. Y están ahí, también están en el mundo celular y también se contempla cuando analizamos los ciclos arriba y abajo, abajo y arriba. Junto con las fuerzas evolutivas, creadoras y creativas, también hay fuerzas involutivas y anquilosadoras. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente en la humanidad, exactamente eso. Esta humanidad ha cumplido su función, esta humanidad ya es una humanidad vieja, es esa casa que se ha convertido en una ruina, ese traje que se nos ha quedado estrecho, y en la célula humana podemos percibir claramente que conviven estos dos tipos de fuerza. Están las fuerzas involutivas, están las fuerzas anquilosadoras, tienen que ver con esa élite, tienen que ver con esos poderes a los que he hecho referencia y tienen que ver con todos los seres humanos que están todavía subsumidos, que están todavía abducidos por los sistemas de creencias, por la visión de vida, por los hábitos de vida, por las pautas que desde esas fuerzas involutivas se imponen y se promueven. Y hay mucha gente que está todavía abducida en ese mundo, en esa visión y en ese estado de conciencia involutivo, anquilosante. Pero por supuesto tiene que ver con lo que ya he compartido con vosotros y con vosotras hace unos minutos. Por supuesto que hay también mucha gente que forman parte ya de esas fuerzas creativas y creadoras, que son el embrión, son la semilla del nuevo ciclo, son el embrión y la semilla de la nueva humanidad. Y cada nueva oleada distópica hace que crezcan esas fuerzas creativas y creadoras. Es lo que sucede, insisto, en los ciclos cuando analizamos arriba y abajo, y es lo que sucede en el seno de una célula. Y esto nos tiene que dar mucha serenidad, nos tiene que dar mucha calma. Estamos en el preciso momento en el que las fuerzas creativas y creadoras están ganando cada vez más potencial, que se están acercando al momento concluyente y determinante de tener la fuerza suficiente como para generar lo nuevo, para dar a luz a una nueva humanidad. Pero en paralelo ahí están también las fuerzas involutivas y anquilosadoras que están tirando hacia el otro lado y que tienen que ver con los que provocan la distopía, con los que provocan estos acontecimientos, aunque mira por dónde los acontecimientos distópicos están sirviendo para que cada vez más gente esté en las fuerzas creativas y creadoras. Es algo que creo que es sencillo de entender y que cuando se analiza la vida
arriba y abajo, comenzando por las células y yéndonos hacia las galaxias, cuando se observa la vida, se pone de manifiesto de una forma simple, de una forma sencilla. Entonces no ha lugar a ningún tipo de miedo, no ha lugar a ningún tipo de prisa, serenidad, calma, paciencia, fijaros, paz más ciencia, paciencia. Vamos a vivir este momento como hay que vivirlo, disfrutándolo, con mucha compasión para los que están sufriendo, con mucha compasión y empatía para los que tienen tanto miedo. No los juzguemos, no le pongamos una cruz y una raya, no lo etiquetemos. Ahí hay almas encarnadas que están en su proceso evolutivo. A ver si se van dando cuenta, a ver si se van percibiendo. Y lo que nosotros podemos hacer, hagámoslo, que tiene mucho más que ver con el ejemplo que con los discursos. Mucho más que ver con el ejemplo, lo que hagamos en nuestro día a día, que en el discurso. Si en nuestro ámbito de seres queridos, si en nuestro ámbito de amistades, si en nuestro ámbito social normal percibimos que hay personas que están en esas fuerzas evolutivas, creadoras, creativas, pero vemos que también hay personas que están todavía asumidas y aducidas por los parámetros de las fuerzas involutivas y anquilosantes, pues bien, con relación a estas personas que están ahí, con esos hábitos y esos paradigmas involutivos, lo mejor y lo mayor que podemos hacer por ello es precisamente nuestro ejemplo, nuestra vida. No tanto lo que digamos o dejamos de decir, sino que se manifieste en nuestra vida esa conciencia que pregonamos, esa semilla de la nueva humanidad que queremos ser, que empiece ya a manifestarse en nuestra vida. Se trata, en definitiva, de ser semillas de la nueva humanidad. A eso es a lo que estamos convocados, amigos y amigas, a ser semillas de la nueva humanidad. Y para ser semillas de la nueva humanidad, ni miedo, ni juicios, sino ponernos a lo nuestro, que es vivir de una manera distinta, una manera que tenga mucha más consistencia con lo que realmente somos, mucha más coherencia con lo que realmente somos. Lo repetiré un poquito más adelante, pero ha llegado el momento, en tu vida y en mi vida, de ser ejemplares. Ha llegado el momento de ser impecables. Ha llegado el momento de ser auténticos. Ha llegado el momento. Decían los mayas que nos aproximaríamos a un escenario histórico que ellos llamaron la sala de los espejos. La sala de los espejos es donde ya todo empieza a verse. Y hoy ya todo empieza a verse, aunque hay gente que aún no lo ve. Pero ya todo empieza a verse. Lo de nuestra propia vida, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestra propia vida, todo empieza a verse, todo empieza a percibirse. Y con relación a esto del ver lo que está ocurriendo, en alguna charla, y me gustaría compartirlo ahora con vosotros, he hecho referencia a que cuando observamos la humanidad en su conjunto, con estos ejemplos que os he expuesto de la célula, la evolución hacia una célula nueva, las fuerzas involutivas, las fuerzas creativas, hoy día, dicho de una manera no como juicio, sino como un observador aséptico, podemos observar que en la humanidad hay 7 grandes tipologías de personas. Ante lo que está aconteciendo, ante todo lo que he intentado resumir en esta horita que llevo compartiendo con vosotros y con vosotras, ante todo esto hay 7 grandes tipologías, hay 7 grandes tipos de actitudes en las personas, que, lo vuelvo a repetir, lo voy ahora a resumir, pero no como juicio, sino como el que coge el bisturí y abre el cuerpo para ver lo que hay dentro, asépticamente, no para enjuiciar a nadie, no para etiquetar a nadie, todo lo contrario, con compasión y con empatía hacia todo y hacia todos. Y desde esta perspectiva hay 7 grandes tipologías en las actitudes que hoy podemos percibir en la humanidad y en las actitudes que, por tanto, podemos percibir a nuestro alrededor. Están, en primer lugar, las personas que no ven. Ya está. Se creen a pie juntillas las versiones oficiales, no se plantean nada distinto, están muy metidas ahora en la dinámica de pánico y en la dinámica de miedo por todo lo que está aconteciendo. No ven. Posiblemente con nuevas oleadas distópicas quizás vean, pero ahora mismo no ven. Segunda tipología, las personas que entreven, pero cuando empiezan a entrever no quieren ver. También sucede. Empiezan a ver, es como empezar ya a darte cuenta de cosas, pero como lo que empiezas a ver te rompe todos tus sistemas de creencias, te rompe todo tu mundo, te rompe todas tus referencias, prefieres no ver y esconde en la cabeza
como si fueran un avestruz, esconden la cabeza bajo tierra. Y ya se dice en nuestras expresiones castizas en castellano que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa tipología también la tenemos ahí delante nuestra. Personas que entreven, pero ante eso prefieren no ver. Tercera tipología, personas que ya ven. Es decir, por ejemplo, hablando de la casa que es una ruina, las dos primeras, la primera tipología no ve que la casa sea una ruina desde sus cimientos, la segunda tipología lo entrevé pero prefiere no verlo y se quedan ciegos porque no quieren ver. Hay una tercera tipología de personas que sí empiezan ya a ver que esta casa es una ruina. Pero ¿qué es lo que hacen? Que se quedan abducidos con la casa vieja, porque quieren reformarla. Ya me he referido hace un rato a ello. Esta casa es una ruina desde sus cimientos. No gastes energías queriendo rehabilitar el techo, remodelar los tabiques, reformar la cocina, hacer un nuevo cuarto de baño. Pon tus energías para construir lo nuevo. Pues no, hay personas que siguen ahí. Siguen en la dinámica de la reforma, propuestas de reforma, vamos a mejorar esto, vamos a intentar mejorar aquello, y no se dan cuenta que la dinámica distópica en la que esa casa está inviabiliza cualquier tipo de reforma, pero sobre todo y fundamentalmente que es que la casa se está cayendo desde sus cimientos. Pero hay personas que están ahí, insisto, lo digo desde el mayor respeto y la mayor empatía. Tanta gente que ahora plantean grandes propuestas políticas para que el sistema institucional o el sistema económico, que si por aquí, que si por allá, pero no te das cuenta que eso es más de lo mismo, que es más de lo mismo. Cuarta tipología de personas, las que se dan cuenta que la casa es una ruina, pero también se quedan aferrados a la casa. Y en este caso no porque propongan reformas, sino porque las abduce lo que está ocurriendo en los cimientos de la casa. Es decir, lo que está ocurriendo en los cimientos es tan llamativo, todo lo que tiene que ver con la élite, todo lo que tiene que ver con estos imperios empresariales y financieros, cómo controlan, cómo dominan, cómo manipulan, cómo engañan. Eso que es una obviedad, para mí lo es, pero para mí lo es como un dato. Y ese dato lo que me invita es a dejar la casa para construir una nueva. Pues bien, hay personas, esta cuarta tipología, que eso le hace que se mantengan en la casa y se convierten en adictos a las conspiraciones. Tienen que ver con la conspiranoia. Y yo tengo amigos y amigas, y los hablo abiertamente con ellos desde el respeto y el cariño y la empatía. Salir de esa dinámica, salir de esa adicción a las conspiraciones, que ya lo sabemos, ya sabemos que una gran corporación farmacéutica, su negocio no es la salud, su negocio es la enfermedad, y va a hacer todo lo posible para enfermarnos, aunque digan que es para nuestra salud. Ya sabemos de sobra que estamos en una dinámica donde los pirómanos, los que originan acontecimientos distópicos, crean miedo, crean inseguridad, crean incertidumbre, y siendo pirómanos después aparecen ante la opinión pública como bomberos para apagar el incendio que ellos mismos han producido. Si todo eso lo sabemos ya, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues sabiendo que esta vieja casa funciona así, ponernos a construir la nueva. Pues no, hay gente que está ahí, adictas a las conspiraciones, a la conspiranoia, con todo lo que ello conlleva. Llevamos ya 4 tipologías de las 7 que quiero compartir con vosotros y con vosotras. La quinta tipología la configuran personas que se han dado cuenta de que la casa es una ruina y consideran necesario, imprescindible, construir una nueva casa. Pero eso sí, que me la construyan. Es una tipología divertida, ¿no? Si yo ya me he dado cuenta que esto se está cayendo y necesitamos una nueva casa, pero que me la construyan. ¿Y quién te va a construir la nueva casa? Algunos dicen los extraterrestres. Van a venir gente de otros planetas, seres de luz, seres extraterrestres evolucionados de otros planetas, que nos van a construir la nueva casa. ¿De verdad tú crees que la nueva casa, la casa de la nueva humanidad, nos la van a construir gente que no sea humana? ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? La evolución en conciencia, la evolución de los ciclos, nos indica que la nueva humanidad surgirá de la propia humanidad y de las fuerzas creativas y creadoras de la propia humanidad. La nueva célula no surge porque nadie la traiga de no sé dónde, sino surge del seno de la célula que se ha quedado vieja. Y hay gente que dice, no, extraterrestres no, pero la élite, porque hay una parte de la élite que es buena y una parte de la élite que es mala. Y hay una parte de la élite que está ya actuando para construirnos el nuevo mundo. Mirad, vamos a dejarnos ya de monsergas. Eso es un imposible. La élite es la élite.
tiene unos paradigmas, tiene una forma de ver la vida, tiene una forma de ver el mundo. Y cualquier cosa que aparentemente hagan para mejorar es lo que ya se describió preciosamente y de una forma más clara e imposible en ese libro que se escribió entre 1957 y 1958, que es El gato pardo, que aunque se escribió en esa fecha, nos habla de los acontecimientos que se viven en una zona de Italia, en el sur de Italia, en la Revolución Garibaldiana. Y es en ese gato pardo donde, en la conversación que mantienen dos miembros de la élite, uno le dice al otro: hay que cambiar todo para que todo siga igual. Hay que cambiar todo para que todo siga igual. No nos dejemos engañar, por favor. No nos dejemos engañar por parte de la élite que habla de que vamos a cambiar, porque se trata precisamente de cambiar para que todo siga exactamente igual. La nueva casa ni nos la van a construir los extraterrestres, ni lo van a construir una parte buena, entre comillas, de la élite. Esto no funciona así. La nueva casa no va a ser construida por ningún promotor ajeno a nosotros mismos. Tiene que ser construida por nosotros mismos. Vamos así a la sexta y penúltima tipología de personas. Las personas que se dan cuenta que la casa es una ruina, personas que se ponen manos a la obra de construir nosotros mismos, porque es así como corresponde la nueva casa, pero lo hacen a ratos. Lo hacen a ratos. Lo hacen de vez en cuando. Un fin de semana de vez en cuando, un día de vez en cuando, en las vacaciones que tengo más tiempo, y enfocan entonces su aportación a la construcción de la nueva humanidad a ser semillas y sembradores de la nueva humanidad, no de una forma constante, no de una forma perseverante, no con un verdadero compromiso con ellos mismos, con ellas mismas, sino de vez en cuando. Bueno, es un paso, pero yo invito a algo más. Yo invito a la séptima tipología, la tipología de seres humanos que nos hemos dado cuenta que la casa es una ruina y que se está cayendo desde su cimiento, y que nos ponemos conscientemente manos a la obra para construir la nueva humanidad. Y lo hacemos de forma perseverante, con un compromiso personal serio, con una actitud constante en nuestra vida, para situarnos en el centro del huracán. ¿Por qué de esto se trata? Cuando hablamos de ser semillas de la nueva humanidad, cuando hablamos de ser sembradores de la nueva humanidad, de lo que se trata es de que saquemos de nosotros lo que ya tenemos, porque esa nueva humanidad está en ti, está en mí, y lo que tenemos que hacer es plasmarla. Tiene mucho que ver con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser y nuestra verdadera naturaleza. Y lo que tenemos que hacer es sencillamente plasmarla en nuestra vida cotidiana, ser semillas de la nueva humanidad. Y esto significa también ponerse en el centro del huracán. Claro que estamos, como comencé a compartir con vosotros y con vosotras, claro que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, pero ojo, en el centro del huracán no hay viento, en el centro de un tifón no hay viento, la temperatura es cálida y los cielos están despejados. Y cuando nos convertimos en agentes activos, cuando nos convertimos y nos transformamos en semillas de la nueva humanidad, nos empezamos a colocar en el centro del huracán. Vemos lo que está ocurriendo, lo contemplamos con perspectiva, no hay miedo, hay calma, hay serenidad, hay conciencia, hay una práctica de vida ya distinta en cada instante de nuestro día a día, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, y nos vamos situando ahí, en el centro del huracán. Es de ese centro del huracán donde podemos ser un exponente para los demás. Los que siguen ahí dando vueltas en medio del huracán nos mirarán y dirán: bueno, pero esta gente con la que está cayendo, ¿cómo están con esa serenidad, con esa calma, con ese sosiego, con esa conciencia? Y muchas personas dando saltos ahí en el rebrinco del huracán nos mirarán, y posiblemente será una forma preciosa de colaborar con ellos para que también vayan avanzando en conciencia hacia ese posicionamiento hacia el centro del huracán. Se trata, en definitiva, amigos y amigas, de sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de lo que somos. Lo mejor de lo que somos no es nuestra parte perecedera. Lo mejor de lo que somos no es eso de nosotros que va a terminar sus días quemado en un crematorio o enterrado en el cementerio, disuelto tras el fallecimiento físico. Lo mejor de nosotros es esa esencia, con el nombre que cada uno quiere darle, que es inmortal, que es divina, que es infinita, que es eterna, que está aquí de una forma espectacular en cada uno de nosotros, y se trata de que eso salga a la palestra, con la denominación que cada uno quiera darle. Lo búdico le llaman en Oriente, lo crístico le llamamos en Occidente. Se trata de que esa esencia búdica, crística, que es nuestro verdadero ser, salga a flote,
Por eso, en el cristianismo original, hablando del proceso de tránsito a una nueva humanidad, se habla de parusía, se habla de la presencia, porque se trata precisamente de eso, de que se haga presente lo que ya somos, esa energía, esa esencia, ese núcleo crístico, búdico, como cada uno quiera llamarlo que hay en nosotros, que se haga presente. Esa es la parusía de la que nos habla, por ejemplo, el cristianismo. Vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y sacar lo mejor de nosotros mismos, amigos y amigas, es nacer de nuevo. Y ya que he hablado del cristianismo, tomo esta expresión prestada de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, si no recuerdo mal, capítulo 13, versículo 13, en un diálogo que mantiene Jesús con un rabí judío, con un sabio judío llamado Nicodemo, le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se le queda con los ojos abiertos, asombrado, y le pregunta: pero maestro, porque Nicodemo consideraba a Jesús maestro, aunque él era un rabí. Le dice: pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre?, le pregunta Nicodemo. Claro, Nicodemo decía: para nacer de nuevo tengo que volver al vientre de mi madre. Y Jesús le dice: Nicodemo, eres un rabí y no entiendes de lo que te estoy hablando, porque realmente lo que propone Jesús de Nazaret, como han propuesto todas las tradiciones espirituales serias, todos los sabios y sabias que de verdad ha habido en la historia de la humanidad, es este nacer de nuevo, que es algo muy sencillo. Deja de vivir a una vida basada en tu pequeño yo, en lo egoico, en lo egocéntrico, etcétera, etcétera, y empieza a vivir una vida que sea coherente y consistente con tu verdadero yo, con lo que realmente eres. Muere a una forma de vida basada en el ego, con todo lo que ello conlleva. Soy muy coloquial y muy directo en mis expresiones. Muere a esa forma de vida y resucita en vida a una nueva forma de vida. Naces de nuevo para vivir de una forma totalmente distinta. Esa forma totalmente distinta a la que hacía referencia hace unos minutos. Tus emociones, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus comportamientos, tus conductas, en cada instante del día a día, que cada vez estén más alineados con lo que realmente eres, que cada vez estén más en resonancia, en mayor vibración armónica con lo que realmente eres. Sin intentar conseguirlo todo de golpe, no, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, siendo perseverante, como comentaba antes hablando de la séptima tipología, con compromiso y siendo perseverante. Este es el nacer de nuevo que tenemos por delante. Este es el compromiso que tenemos con nosotros mismos desde lo que realmente somos, y es el compromiso que tenemos como colectivo de almas, como colectivo de seres humanos para generar la nueva humanidad. Se trata de una práctica de vida. Esto es una práctica de vida, es a lo que estamos llamados, una práctica de vida radicalmente distinta, porque significa morir a una determinada forma de vivir en la que llevamos siglos y milenios y nacer a una forma de vida auténticamente coherente con nosotros, y que desde la impecabilidad, desde la ejemplaridad y desde la autenticidad sean los cimientos para generar la nueva humanidad. Es algo precioso. Y junto con la compasión ante tanto sufrimiento, yo creo que somos muchos los que sentimos una alegría interna. Son tantas encarnaciones ya las que llevamos en esta humanidad, son tantas vidas, en la cadena de vidas en esta vieja humanidad han sido tantas encarnaciones que ahora ya empezamos a oler, ya hay una fragancia que anuncia lo nuevo. Está dentro de nosotros y tenemos un compromiso entre muchos para sacarlo a la palestra y plasmarlo, hacerlo presente para ser agentes activos, para ser semillas de la nueva humanidad. Y amigos y amigas, que no haya ningún tipo de miedo, ni al miedo que nos quieren insuflar, que es el peor de los virus, el virus del miedo, ni tampoco a ningún miedo que pueda surgir por la falta de referencias. Me explico mejor. Cuando hemos muerto, estamos muriendo a una forma de vida, la vieja, y empezamos a vivir con una forma de vida distinta, a veces en este camino nuevo nos faltan referencias. Es como si estuviéramos pasando por una escalera donde no hubiera punto de referencia donde poder agarrarnos. Y eso a veces nos desconcierta. Que no nos desconcierte. Forma parte del proceso. Si en tu vida percibes esta falta de referencia, coloquialmente expresado, un cierto mareo,
en ese proceso de nacer de nuevo, de vivir de una manera distinta, si notas que necesitas agarrarte pero no sabes dónde agarrarte, no tengas miedo, sigue para adelante, que no haya ni retroceso ni parálisis en tu devenir. Y como he compartido muchas metáforas, muchos ejemplos, voy a terminar con relación a esto, planteando otra metáfora, que es la metáfora sobre Tarzán, Tarzán de los monos. Más o menos todos sabemos quién es Tarzán de los monos, habremos visto o no películas al respecto. Os recuerdo que Tarzán de los monos, Tarzán de la selva, se mueve por la selva a mucha rapidez. Es muy veloz moviéndose por la selva. Se mueve más rápido que el resto de los animales, entre comillas, que hay en la selva. Es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque utiliza las lianas, esas cuerdas que cuelgan en los árboles de la selva. Y Tarzán lo hace de una forma muy sencilla. Está en un árbol, se agarra a la liana y coge impulso. Y se va hacia el siguiente árbol. Cuando está llegando al siguiente árbol, con una mano suelta la liana para coger la nueva. Y una vez que ha cogido con esta mano la nueva, suelta la vieja y se agarra la nueva. Y así va al siguiente árbol. Cuando llega al siguiente árbol, se repite otra vez el episodio. Él va agarrado a la liana, extiende una mano, coge la liana nueva y cuando la ha cogido, suelta la vieja y coge la nueva y se sigue desplazando al siguiente. Cuando hablamos de ser semillas de la nueva humanidad, cuando hablamos de ser agentes activos para la construcción de la nueva casa, cuando hablamos de situarnos en el centro del huracán, cuando hablamos de todo lo que acabo de compartir sobre sacar lo mejor de nosotros mismos, y cuando hablamos de nacer de nuevo, hay que ser consciente que esto no funciona como Tarzán. Nos gustaría, a nuestra mente le encantaría que esto fuera como Tarzán, es decir, que solo soltamos lo viejo cuando ya hemos cogido lo nuevo, y entonces soltamos la liana vieja para coger la nueva. Esto no funciona así. En el proceso de evolución de conciencia en el que estamos, hay que soltar la liana vieja cuando todavía no tenemos en nuestra mano la nueva. Con lo que soltamos la vieja y aún no hemos alcanzado la nueva. Y hay un impasse que nos quedamos en el vacío. Son esas faltas de referencia, ese mareo que quizá alguno o alguna estáis viviendo en estos momentos, o habéis vivido ya o vais a vivir. Y forma parte del proceso natural. Y no hay que tener ningún miedo, hay que tener confianza. Hay que tener confianza y seguir hacia adelante. No tener ningún tipo de duda que la nueva liana llegará. Y llegará cuando corresponda. Y ese intermedio que estás ahí en el vacío, habiendo soltado lo viejo pero sin todavía coger lo nuevo, forma parte del proceso. Te va a ayudar a depurar determinadas cosas. Te va a ayudar a ese resucitar en vida, que es lo que tenemos que acometer, forma parte del proceso. No tengáis ningún tipo de miedo al respecto. Confianza, muchísima confianza en la vida. En una de las películas de Indiana Jones, En busca del templo perdido o no sé qué, hay una escena preciosa donde va moviéndose por unas cuevas, Indiana Jones, y hay una corriente enorme de agua que viene detrás de él. Y esa corriente, como lo coja, lo va a matar. Y corriendo por las cuevas hay un momento determinado que llega a un sitio en donde lo que hay delante es un abismo. Tira una piedra y es que no se escucha que la piedra caiga en el fondo. Es un abismo inmenso. Y al otro lado sigue el corredor de la cueva, pero en medio hay un montón de metros que no se pueden conseguir con un salto pasar de un lado a otro. Y el agua viene atrás. Y esa corriente enorme de agua, como lo alcance, lo va a precipitar al abismo. ¿Qué es lo que hace Indiana Jones? Que pone un pie en el vacío. Pone un pie en el vacío. Y en la película se ve que al poner un pie en el vacío, de la cornisa se extiende como si fuera un ladrillo para que pueda poner el pie que ha puesto en el vacío. Y ya de esa forma, poniendo el pie en el vacío, dando pasos en el vacío, el puentecito va apareciendo y le permite llegar a la otra parte, donde ya cuando llega ese agua, esa corriente de agua, ya no le afecta porque él ya está en la otra parte del abismo y se libera así de la muerte segura. Poniendo el pie en el vacío. Hay que poner el pie en el vacío. Para nacer de nuevo hay que poner el pie en el vacío. Y esto significa, y concluyo, lo he dicho ya varias veces y es con lo que quiero terminar, una práctica de vida. Mejor dicho, prácticas de vida. Prácticas de vida. Y diréis, Emilio, ejemplos. Hay muchos ejemplos. Y yo os invito a lo siguiente. Os invito a que entréis en el blog que gestiono.
El blog que gestiono tiene como nombre El cielo en la tierra. Si ponéis en cualquier buscador El cielo en la tierra, inmediatamente, como Google, ponéis El cielo en la tierra, os va a llevar a ese blog. Y en el blog, arriba de la pantalla, a vuestra izquierda, cuando lo veáis, está el número de visitas que tiene el blog, 7 millones no sé cuánto. Abajo está la difusión del libro que comenté al principio de este compartir con vosotros y con vosotras, el libro de Consciencia y Sociedad Distópica. Y veréis que debajo del libro hay una referencia a un documento, Disidencia Consciente, que ahí, a través del blog, podéis descargar gratuitamente. Es un PDF que podéis descargar que tiene 12 paginitas. Pues bien, os invito a que os descarguéis ese PDF y os vayáis a partir de la página 7 o a partir de la página 8, donde se ofrecen botones de muestra, creo recordar que son 20, donde se ofrecen botones de muestra de esta práctica de vida, que afecta a todo, afecta a nuestra vida cotidiana, a nuestro estilo de vida, a nuestras prácticas de consumo, a nuestras relaciones con los demás, a la alimentación, a nuestra forma de percibir la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vais a encontrar de forma muy directa y de una forma que también creo que es muy sencilla, unos botones de muestra de estas prácticas de vida que significan y que plasman lo que la nueva humanidad supone y representa. Y esa nueva humanidad que, repito, a través de estas prácticas de vida, nadie nos va a regalar. Somos nosotros las que lo vamos a crear, sacando de dentro lo que está aquí y plasmándolo en nuestro día a día, con esas prácticas de vida coherentes, consistentes y conscientes con lo que realmente somos. Y para terminar, amigos y amigas, compartía al inicio de mi exposición mi invitación a que los que os apetezca podáis ir a la Hospedería del Silencio, al retiro festivo de encuentro y también de reflexión sobre los acontecimientos actuales en el mundo y en nuestra vida, que Ecocentro ha organizado en esa Hospedería del Silencio tan maravillosa, en ese paraje natural del norte de Cáceres, de la comarca de la Vera, a la sierra, a los pies de la falda de la serranía de Gredos, tan espectacular. Y os invito a que estéis con nosotros, o bien el fin de semana del 26 de junio, o bien el fin de semana del 10 de julio. Y quiero concluir diciendo que para el próximo curso, junto con Ecocentro, hemos puesto en marcha una iniciativa nueva. Una iniciativa que muchas personas se han dirigido a mí, sobre todo en los 2 últimos años, compartiendo y comentándome que creían llegado el momento de que se pusiera sobre el tapete unas enseñanzas, una sabiduría, unas prácticas de vida que realmente fueran profundas, que realmente fueran útiles, que no tuvieran que ver con el supermercado espiritual, que aportaran de verdad instrumentos y herramientas para evolucionar en conciencia. Y todo eso, compartiéndolo con los amigos y amigas de Ecocentro, ha dado lugar a una iniciativa, que es la Academia de la Consciencia. La Academia de la Consciencia. La Academia de la Consciencia se va a plasmar en retiros, talleres mensuales, en la Hospedería del Silencio, que voy a compartir con vosotros y con vosotras, con una temática muy seleccionada, con un material y unos documentos muy seleccionados, para que a través de estos encuentros, a través de estos retiros, podamos salir de tanto ruido, podamos salir también del ruido que tanto lío de supermercado espiritual también nos ha metido y empezar a alcanzar de verdad esa visión nueva, esa percepción nueva, que encaja además con la sabiduría antigua que tantos sabios y sabias nos han dicho desde siempre y nos han enseñado desde siempre. En el curso 2020-2021 está la Academia de la Consciencia en la Hospedería del Silencio como iniciativa entre Ecocentro y mi propia persona. La ponemos a vuestra disposición en encuentros que serán una vez al mes, casi siempre los últimos fines de semana de cada mes. A veces hay alguna excepción, pero normalmente serán los últimos fines de semana de cada mes. Os invito, por tanto, al encuentro del 26 de junio o del 10 de julio y os invito a que nos veamos físicamente, a que tengamos oportunidad de compartir este maravilloso momento y beber de fuente seria de sabiduría para vivirlo como se merece a través de la Academia de la Consciencia y los retiros que una vez al mes, insisto, normalmente los últimos fines de semana de cada mes, a partir de septiembre desarrollaremos en Robledillo de la Vera, en la Sierra de Gredos, en la Hospedería del Silencio. Ha sido para mí un placer compartir con vosotros y con vosotras, un lujazo. Muchísimas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a Ecocentro por esta maravillosa ventana y esta estupenda televisión.
Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. Si es en la Hospedería del Silencio, pues mejor que mejor, porque el sitio se lo merece. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.